las TIC para la gestión del conocimiento en ganadería. Bueno, estas son las cosas que pasan por poner gente conocida, ¿no? Bueno, buenas tardes. Esta presentación la armamos junto con Guaymirán, me va a tocar presentarla a mí. Y quizás difiera un poco en lo que fue el planteo de las otras exposiciones, porque dado lo reciente o relativamente reciente de la incorporación de las tecnologías de comunicación, de información y comunicación a lo que es la extensión, tengamos que comenzar dando un poquito de justificación de por qué utilizarlas en extensión y por lo menos adentrarnos en algún esbozo de un marco teórico conceptual que entendemos que hay que desarrollar para utilizarlas en la extensión. Bueno, ahí. Vivimos en un mundo tangible. Ustedes habrán visto que en las presentaciones casi de todo el día ubicamos a los productores en un mapita, sabemos dónde se reúnen los grupos, dónde están las regionales de cada una de las instituciones. Continuamente estamos georreferenciando nuestras cosas. Ahora, cuando este mundo... ¡Apa! Los voy a marear. Cuando este mundo lo conectamos, se abre una suerte de espacio virtual, pero que no por virtual deja de ser real, y que tiene sus características propias, muchas cosas de repente en común con los espacios tangibles, pero no son lo mismo. ¡Epa! Ese espacio virtual que se abre tiene sus características, como les decía, es accesible. El otro día nos decía un técnico con el que estuvimos compartiendo que ya ni siquiera accedemos, lo portamos. Gracias a los celulares continuamente estamos interactuando, o sea, iterando entre un espacio y otro. Y en este espacio podemos realizar un montón de actividades que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Ya no solo sirve para comunicarnos o para informarnos. Hoy por hoy podemos comprar, podemos vender, podemos informarnos sobre productos, pagamos las facturas. Algo que antes, yo como habitante rural, cuando nos dejaban el recibo de la luz en la portera y resulta que se mojaba, se perdía y pagábamos. Bueno, hoy ya todas esas complicaciones, en cierta forma esto nos lo soluciona. Y estas imágenes que parecen tan sacadas de una película de ciencia ficción, capaz empiezan a tomar una forma más cercana a los que habitamos o andamos por el territorio cuando empezamos a ver estas cosas. Estas fotos no son sacadas de internet, son producto de nuestras propias actividades. Y quieren ilustrar ahí en una serie de imágenes el proceso que ha sido dentro del plan agropecuario en la incorporación de las TICs. Esto es cuando empezamos, hace 10 años, con un proyecto piloto, en la cooperativa El Fogón. Y bueno, usábamos de repente ese tipo de computadoras. Llegamos en ese proyecto a lugares como estos. y a poblaciones como esto, ¿no? Plan Ceibal, esta que nos quedaba al principio. Esto que podemos observarlo y que casi es intuitivo, nos comentaba, hoy hablábamos con otros compañeros que la presencia del celular ya nos interfiere hasta en las propias actividades de campo, ¿no? Uno tiene que aprender a convivir con el hecho de que estamos hablando y la gente de repente está corroborando lo que decimos en el celular o está hablando con otra persona. Lo más probable es que en este momento esté pasando esto en esta misma sala. ¿Está? Pero eso que observamos y que puede ser en cierta forma intuitivo, también lo podemos corroborar desde los datos. Estos datos que intentan, sin entrar en demasiado detalle, ilustrar a lo que nos enfrentamos hoy, salieron hace un par de semanas en
en el informe anual de Radar. 94% de los uruguayos vive en hogares con algún tipo de dispositivo electrónico de este tipo, computadora, celular, computadora del Ceibal. Los celulares inteligentes han multiplicado por 18 su número en los últimos 4 años. Tenemos más de 2 millones de uruguayos con uno. El 80% de los uruguayos es usuario de Internet, y cuando empezamos a ver la diferencia entre interior y capital, vemos que no es tan grande. Promedio de uso, 4.4 horas en la capital, 4 horas en el interior del país. ¿Qué espacio convoca a la gente 4 horas diarias de su día en el ámbito, ¿no? Una infraestructura para la conectividad. Yo siempre que digo esto, seguramente ustedes estarán buscando un montón de ejemplos donde esto no se cumple, porque es una realidad que tenemos mucho por hacer todavía en cuanto a conectividad en el sector rural. Pero comparativamente les puedo asegurar que somos un país con mucha suerte y que realmente tenemos una infraestructura que nos permite considerarlo seriamente como herramienta. Ahora, este espacio virtual que puede ser, digamos, tan amplio, ¿no? Porque ahí podemos encontrar de todo. ¿Cómo lo transformamos en un territorio? En algo más acotado. Y sobre todo, en un territorio para la extensión. Y ahí vemos que hay una gran oportunidad, por todo lo que decíamos antes. ¿Cómo hacemos del espacio un territorio propio? Justamente haciéndolo propio, manejando sistemas simbólicos que nos hagan sentir que somos parte, a través de propuestas de contenidos útiles, significativos, de interés, que realmente se relacionan con nuestra problemática diaria o con nuestros intereses. Y sin andar demasiado, que yo creo que este término de prosumidor, que es muy del lado de la informática o de las tecnologías, creo que también se asocia mucho a eso que hablábamos hoy desde la extensión, eso de que en cuanto a intereses, a conocimientos, todos podemos ser capaces de ser productores y consumidores. Todos podemos proponer algo de valor y no solo consumirlos. Entonces, ¿cómo? Bueno, creo que este concepto es bien importante. Y las tecnologías hoy nos permiten hacerlo desde aquellas herramientas con las que nos sentimos más cómodos, lo que da una diversidad bien grande y que no solo diversifica los contenidos, sino las formas de llegar. Quizás unos produzcan un video o tengan un audio en un grupo de WhatsApp. Todas esas son herramientas que nos permiten hoy las tecnologías. ¿Por qué entendemos que esto es un espacio interesante para la extensión? Porque es ubicuo, o sea, trasciende las fronteras del espacio y del tiempo. Eso es muy importante para el ámbito rural. Cuando hablamos de poblaciones dispersas, poblaciones que a veces es muy difícil llegar a un lugar donde quizás hay 2 o 3 personas, esto nos permite agruparlos y llegar a ellos. Y además el tiempo, todos sabemos que las actividades agropecuarias no tienen ni día ni hora, entonces brindar una propuesta que pueda hacerse compatible con esos requerimientos del trabajo en el campo también es bien importante. Y es ahí donde imprime ese efecto democratizador del que generalmente se ligan las propuestas por ejemplo, de educación a distancia. Permite la comunicación de todos con todos, rescatando el saber disperso. No necesariamente me tengo que limitar a lo que me puede decir el vecino o la comunidad, puedo acceder a lo que sabe, a lo que opina alguien que está alejado. Todos obviamente en igualdad de condiciones, y además hacerlo disponible. Muchas veces nos ha pasado de estar en una reunión donde alguien dice algo muy interesante y bueno, como característica de la oralidad, eso quedó ahí, se lo apropió
el que estaba, pero se pierde. ¿Y cuánta riqueza hay en eso en nuestros habitantes del medio rural? Esto queda ahí disponible cuando lo sabemos captar de una forma adecuada. Facilita trabajar con grupos de interés, jóvenes, mujeres, trabajadores de diferentes ámbitos. Como ejemplo, dentro del proyecto FOMIN, del proyecto UFIP, empezamos uno de los grupos de trabajo empezó a interactuar con las mujeres, las esposas, las hijas de los productores. Y ahí vimos que ellas tenían ciertas inquietudes y ciertas demandas que no necesariamente se cumplían en el grupo. Bueno, a partir de instancias presenciales, dos talleres que hicieron, decidimos formar una comunidad de aprendizaje, obviamente basada en tecnologías de la información y la comunicación, alojada en nuestra plataforma de educación a distancia, donde la idea es proponer un espacio para que ellas intercambien y propongan temas y los discutan. Imagínense que estas mujeres están ubicadas desde Artigas hasta 33 Rocha, Colonia. Pensar en tener un nivel como el que nos puede dar esto desde la presencialidad sería bastante complicado. Y sobre todo es una apuesta a las nuevas generaciones. Tenemos que pensar que en este país, gracias al Plan Ceibal, nosotros tenemos una generación bastante pareja de nativos digitales. No hay chicos que hayan quedado por fuera de acceder a este tipo de tecnologías. Y esos chicos y esos jóvenes son productores en ¿cuántos años? Entonces, el desafío no está hoy en que empiecen a usar las tecnologías, sino a las propuestas que nosotros podemos poner ahí para que realmente sea un territorio propio. Bueno, en el plan agropecuario, todas estas cosas que he tratado de comunicarles no es algo que haya nacido así por arte de magia, y desde que nosotros comenzamos con la web, que no sé ni cuándo fue, pero debe haber sido hace más de 15 años seguramente, 15, 20 años, esas cosas no las teníamos en mente. Ha sido producto de un proceso que obviamente no está acabado y que seguimos haciendo. Y un camino que por suerte ha sido compartido. Inicialmente nosotros empezamos justamente con un proyecto FOMIN, por eso me vino el término a la cabeza recién, en el que se integraron IICA para darnos una mano en esto, porque no sabíamos demasiado hacia dónde íbamos, o cómo instrumentarlo. Posteriormente el INTA, que ya había comenzado ese proceso de educación a distancia anteriormente, y también lo convocamos y generamos ese grupo de trabajo que nos permitió avanzar. Y que hoy también nos permite a nosotros acompañar a otros. Cabe mencionar como ejemplo lo que logramos hacer con el Ministerio en lo que es formación, concretamente en el SNIC, en lo que es formación de recursos humanos vinculados al sistema de trazabilidad, ¿ah? Desde productores, operadores, profesionales, todo eso ha pasado por la plataforma de educación a distancia del plan, donde el plan da ese ámbito que es la plataforma, el apoyo metodológico y los contenidos los da el equipo del Ministerio. Y en eso, digo, es una apuesta que estamos haciendo a seguir haciendo crecer esto todos juntos. Y bueno, quería traerles un ejemplo quizás de educación a distancia, porque es el que estamos haciendo desde hace más tiempo como modelo, digamos, lo tenemos más redondito, y que ustedes van a ver que lo que cambia es el entorno. En realidad el entorno tecnológico nos dio la posibilidad de plantear, de plasmar esa filosofía que ha venido presentándose en todas las exposiciones de nuestros compañeros. Bueno, y como ejemplo de la capacitación a distancia, nosotros decimos que ponemos en el marco de una plataforma de aprendizaje, una plataforma virtual de aprendizaje, que aquí yo creo que cabe la salvedad que la plataforma es solo una herramienta. O sea, que obviamente nos da ventajas porque tiene adentro herramientas que nos permiten comunicarnos, que nos permiten hacer un seguimiento de los participantes, que garantiza cierto ámbito de privacidad.
pero es solo eso. Es como si uno hablara de una escuela y se refiere solo al edificio. Pero bueno, en ese ámbito y en un formato de curso, que para nosotros son propuestas relativamente cortas, que van de 4 a 6 semanas, lo que hacemos es integrar distintos saberes. Primero de nuestros técnicos, porque bueno, obviamente esto empezó como una propuesta interna desde el plan, desde sus especialidades, dando respuesta a temas concretos que se definieron, chequeando también con las demandas de los productores. Técnicos que además de su especialidad, como puede ser, no sé, campo natural o sanidad o lo que sea, también han sido formados en educación a distancia, y eso ha sido algo muy importante para el éxito de esta propuesta. Y además son los mismos técnicos que recorren el territorio, que saben de la problemática y que saben de las características, y todo eso se vierte también en esto. Ahora, me salté una. También integramos técnicos de otras instituciones, como ejemplo, técnicos de la Estanzuela, trabajando en un curso de pasturas y brindando los resultados de sus experiencias en un curso concreto sobre este tema. El INASI en un momento también nos dio una mano importante en todo lo que es manejo de semilla certificada. El Ministerio, el SUL, por ejemplo, participan de nuestro curso ganadero a distancia. El BROU, cursos de gestión, la UDELAR, el INTA. Digo, también vemos que eso es muy interesante. Los técnicos privados, cuando caben, por ejemplo, este año tuvimos la incorporación de un técnico prevencionista que trabaja en el territorio y que nos dio una mano con el uso seguro de agroquímicos. Tratando también de integrar y dar un sentido de uso a fuentes de información valiosísimas que hoy tenemos a disposición y que muchas veces falta ese link entre, bueno, accedo, pero ¿cómo lo uso hoy para la gestión de mi predio? Como ejemplo, la información climática de línea en un curso de riego para calcular la demanda de los cultivos, los datos que surgen del canal de productor del Ministerio, del SNIG, y que también pueden ser volcados en la gestión. Cajas negras, lo mismo. Tenemos un curso que es sobre fuentes y usos de la información, justamente para no decirle dónde está, porque eso lo saben, pero cómo utilizarlo en la gestión predial. También datos propios, digo, lo que hablaba, ¿no?, del seguimiento satelital, bueno, eso de pasturas, eso también se integra. Y en el centro, los productores, ¿tá? Que son una voz más, porque además las dinámicas que implementamos trata de manejar esos contenidos y de brindarlos, sino de rescatar la experiencia que en relación a esos temas tienen estas personas que de repente hace 20, 30 años que están haciendo práctica, tienen un montón de cosas para aportar. Pero no solo los productores. ¿Y por qué? Porque, a ver, cuando nosotros generamos un curso y lo ofrecemos, tenemos el objetivo de llevar al productor, pero es una realidad que de estas propuestas participan otros actores que tienen que ver con la realidad agropecuaria y no necesariamente son productores. Por ejemplo, docentes de las escuelas agrarias, por ejemplo, no sé, la persona que está detrás del mostrador de una agropecuaria o de un escritorio rural. Muchas personas de mi generación que respondimos a ese ofrecimiento de nuestros padres, que eran agricultores o, digamos, productores, y bueno, para hacernos más fácil la vida dijeron, mejor estudiar, nos fuimos, estudiamos, y hoy hay mucha gente que además de tener su profesión, está volviendo al campo por necesidades de relevo generacional, porque los padres ya, o por expresión de una vocación que quizás se expresa tardíamente, pero esos también son actores del sistema agropecuario, que entendemos que está bueno atenderlos y hacerlos partícipes de este sistema, porque además muchas veces vienen con otra cabeza, que en el intercambio cobra valor y todos se enriquecen, digamos, de lo que tenemos para dar. A ver,
Sí, sigue. Bueno, y de este marco, digamos, un poco general, lo que podemos extraer como conclusión es que apostamos a una propuesta altamente participativa. Y a veces cuando uno usa estas palabras que se hacen como repetidas, a veces van como perdiendo sentido, pero realmente trata de esa participativa, que se fomente el diálogo. Y hoy hablaba, no sé si fue Fernando López, pero también estuvo en otras presentaciones, ¿no? ¿Cómo hablar? ¿Qué lenguaje utilizar para que lo que decimos todos sea aprobable por todos? Muchas veces cuando realmente hablamos, pero desde el diálogo, esas barreras empiezan a disminuir, porque si yo hablo acá sola, yo no sé si ustedes están entendiéndome. Yo puedo dar todo de mí, pero en un feedback estamos medio complicados. Cuando el diálogo se da, esas barreras empiezan a caer casi por sí solas. El rescate del saber disperso. Muchas veces, el otro día escuchaba a Hermes recordarnos el tema de la riqueza de los lazos débiles, ¿no? Cuando yo estoy todos los días con alguien o estoy cediendo a la experiencia solo de mis vecinos, quizás no encuentre mucha novedad. Ahora, si me reúnen en un ámbito donde yo estoy en Artigas y veo la experiencia de un productor que está en el este o que está en Colonia, es mucho más rico porque yo desde interactuar con esa persona todos los días. Aprender de todos y particularmente de las experiencias. Se me fue el... Nosotros hacemos muy bien en que no sean solo contenidos, sino mediante dinámicas especiales, realmente provocar que esa experiencia y el conocimiento fruto de esa experiencia sea compartido. Tienen que ser flexibles, no solo por las características de nuestros usuarios, sino por la constante evolución de las tecnologías en lo que nos basamos. Y también de nuestro público y de las tendencias que esos públicos están incorporando. Bueno, y aquí, tras haber puesto esto, un poco qué hemos logrado en este tiempo. Concretamente en educación a distancia, habiendo comenzado, como les decía, hace 10 años, tenemos hoy ya 150 cursos con una matrícula que hoy supera las 11.000 personas. Hablamos de matrículas porque realmente muchas personas toman un curso y vuelven a tomar, y toman otro, y toman otro. Realmente cuando le encuentran el gusto a la metodología, esto se hace tipo vicio, lo cual también a nosotros nos exige estar proponiendo cosas nuevas porque la gente realmente lo demanda. También hemos logrado tener, entiendo, una línea de trabajo institucional definida. Cuando hablamos de educación a distancia en el plan, es algo que se reconoce a la interna y también afuera. Pero bueno, esto no era solo de educación a distancia y también tenemos otro tipo de TICs que tenemos que también, o sea, las estamos usando, pero creo que tenemos que avanzar en los razonamientos de la aplicación de esas TICs en extensión. La web institucional, con 90.000 visitas en el último año, una base de datos para el mailing de 12.000 usuarios, las redes sociales, que, bueno, esto es cómico porque uno cuando intenta poner un número acá, tiene que referirse al momento porque está continuamente evolucionando. Y con esto cabe la salvedad también del para qué características tiene cada una de las redes de estas o de las que puedan surgir, cómo las usamos. Esas son cosas que tenemos que ir razonando. La biblioteca digital, donde encontramos revista, la revista que tenemos en papel también está digital, los libros, cartillas. El informe de situación, que es un producto exclusivamente electrónico y que sirve no solo a las gremiales de productores, sino informa al sistema político, por ejemplo, a los tomadores de decisión, a los periodistas. Videos, programas radiales,
Los programas de radio los ponemos a disposición también en la web para que eso sea disponible y los mensajes puedan repetirse en otros sitios del país. Bueno, y un poco para terminar, ¿cómo nos imaginamos el futuro en esto de las TICs y la extensión? Obviamente requiere una capacitación constante, esto no nos podemos quedar, creo que como en nada, pero bueno, acá estamos un poco más presionados por lo cambiante del entorno. Obviamente la actualización, que además no es a propuesta, ¿no? Porque del otro lado es el que nos está impulsando con los cambios de tendencia. Monitoreo y evaluación, para chequear, eso lo tenemos ya bastante interiorizado. Nosotros continuamente estamos monitoreando intereses, reacciones, pareceres, necesidades, evaluación de los impactos, a ver qué estamos logrando realmente con esto, si tenemos que seguir por ese camino, tenemos que cambiar. Respuesta a demandas, como siempre, de nuestros usuarios, pero también que puedan surgir desde contexto, creo que es una buena herramienta para acompañar ciertas situaciones de contexto de forma rápida, muy reactiva, digamos. Colaborar con otras instituciones en este camino compartido que les decía al inicio. Y sobre todo, seguir formando parte y fomentar las redes a nivel nacional e internacional. Creo que podemos decir con satisfacción que a partir de un evento que hubo hace un par de semanas, a convocatoria de la DGDR y de ICA, dimos como el puntapié inicial para iniciar un ámbito de diálogo y de discusión y de intercambio de experiencias y de pareceres con referencia a las TICs y la agricultura familiar. De ahí también participamos otras instituciones, Colonización, el INALE, nosotros, y bueno, eso es un buen ámbito para continuar a futuro. Y a nivel internacional también creo que hay cosas bien interesantes. Nosotros, en lo que respecta al plan, hemos estado, por suerte, convocados, invitados a participar en estas redes internacionales, del Consorcio de Red de Educación a Distancia, del ámbito de los seminarios de educación a distancia y ruralidad, y podemos decir también que a partir del año pasado somos institución fundadora de la Red de Educación a Distancia y Ruralidad. Somos nodo nacional. Y también no solo es el orgullo, sino la obligación de generar como nodo a nivel nacional, convocar a otras instituciones, otros profesionales que estén interesados en el tema para empezar a construir también a la interna. Y obviamente seguir creciendo juntos. En esto, si no se crece en red, es muy difícil crecer. Bueno, y por ahí viene el cuento, en eso estamos.